El siglo XX fue el escenario de las dos contiendas bélicas más grandes de la historia. Para Colombia no sería la excepción. Entró al siglo en pleno auge de su mayor guerra civil. 3 años de cruentos enfrentamientos, 100.000 muertos y un país enormemente debilitado. Acompáñenme en los próximos minutos, pues hoy veremos 10 datos relevantes sobre Número 1. Federalistas contra centralistas. A principios del siglo XX, Colombia se encontraba bajo un gobierno conservador, con un modelo político centralista cada vez más agudo. Ya había sido gobernada por presidentes liberales que instauraron reformas anticoloniales. Mas en 1880, con el triunfo de Rafael Núñez, disidente del liberalismo, se estableció un largo periodo llamado la Regeneración, en el que los conservadores se mantendrían en el poder, instaurando una nueva constitución en 1886, convirtiendo a Colombia en una república unitaria donde los gobernadores serían elegidos por el mismo presidente. El poder de la Iglesia sería restituido y se crearía un monopolio estatal de emisión de papel moneda. Por otro lado, la oposición liberal estaba a favor de una república federalista, educación laica, libertad de prensa y respaldo de la moneda en oro. Los conservadores se dividían en dos facciones, nacionalistas e históricos, y los liberales en moderados y radicales. Durante la hegemonía conservadora, los liberales estuvieron relegados y sus aspiraciones federalistas fueron quebrantadas. Para 1898, con el triunfo de Manuel Antonio San Clemente en la presidencia, la situación no se modificó en nada y continuó el régimen de la regeneración conservadora, provocando el repudio de la misma facción conservadora histórica hacia San Clemente. Estas razones y la mínima participación en las decisiones políticas hicieron creer a los liberales radicales que solo mediante las armas se lograría cambiar la situación. Aunque años atrás ya se habían enfrentado en batallas contra el régimen conservador. Es así como el 17 de octubre de 1899, en el departamento de Santander, el liberal Pablo Emilio Villar ordena atacar con una tropa improvisada en Bucaramanga, iniciando así una guerra que nadie se imaginó que llegaría a durar más de 1000 días. Número 2. Reclutamiento de campesinos, niños y mujeres. El Ejército Nacional tenía a su disposición oficiales instruidos en la escuela militar y 9.000 soldados armados y formados ya en guerras anteriores. Cuando la guerra estalló, el gobierno decidió reclutar a civiles de las clases más bajas a la fuerza. Los ejércitos de la insurgencia liberal estuvieron al mando del político Rafael Uribe Uribe, el general Benjamín Herrera y el general Justo Leónidas Durán. Principalmente, al inicio, los liberales tenían su epicentro de lucha en el departamento de Santander, donde se logró reclutar 5.000 civiles, jóvenes, jornaleros de las haciendas cafetaleras y trabajadores de las minas de oro, indígenas, hombres de color y mulatos que decidieron unirse siguiendo a sus patrones. Estos carecían de entrenamiento militar, armas y uniformes, siendo milicias al mando de generales liberales con experiencia de las guerras anteriores. También las mujeres se unieron a la causa, conocidas como las Juanas, eran cocineras, enfermeras y amantes, e incluso participaron activamente en combate, siendo algunas de ellas elevadas al rango de capitanas. Tanto las fuerzas de gobierno y las fuerzas liberales reclutaron a niños para formar sus tropas, suplir la falta de combatientes y reemplazar a los muertos en batalla. Sin embargo, la superioridad material y logística del ejército gubernamental sería decisiva. El apoyo de Venezuela.
En esos años Venezuela pasaba por una dictadura bajo el mando de Cipriano Castro, quien apoyó fervientemente la causa liberal, pues tenía en mente la unificación de ambas naciones como antaño lo fue la Gran Colombia. Castro permitió que las tropas liberales se prepararan desde su país para que pudieran planear sus emboscadas en territorio colombiano, pues el puerto de Barranquilla y el río Magdalena fueron controlados por los ejércitos gubernamentales. Castro permitió el traspaso de armas como fusiles Mauser y Mannlicher importados desde Alemania, hospedó civiles convalecientes de las batallas e incluso mandó tropas venezolanas para apoyar la lucha contra el ejército conservador. Al igual que él, el presidente ecuatoriano Eloy Alfaro favoreció a las milicias liberales y les ofreció su colaboración, dinero, milicianos y armas. Estas acciones obligaron al gobierno colombiano a romper relaciones diplomáticas con Venezuela. Peralonso. Al iniciar la contienda, las derrotas de los liberales en territorio santandereano y el río Magdalena fueron continuas. Pero el 15 de diciembre de 1899, los liberales lograron sobreponerse a sus rivales en la batalla de Peralonso. Sus tropas escasamente llegaban a los 3.500 hombres. Sus armas eran machetes, cañones fabricados con tubos de acueductos, lanzas y escopetas. Cruzaron el río Peralonso cuando las fuerzas del gobierno, al mando del general Vicente Villamizar, tras un muro de piedra, los atacaron por el puente de las Lajas. El combate se prolongó durante toda la noche y al siguiente día el general Uribe, junto con 10 hombres, decidió cruzar el puente y sorprender a los enemigos, para después rodearlos y atraparlos en una pinza conformada ya por las demás tropas liberales, provocando la huida de sus rivales. El camino hacia Bogotá quedó a disposición de los revolucionarios. Sin embargo, estos no decidieron perseguir a sus enemigos y aprovechar la ventaja. El 24 de diciembre, la vanguardia del ejército liberal entró triunfal a la ciudad de Pamplona. Palo Negro. Esta batalla fue el augurio del destino de la guerra. El sangriento enfrentamiento tuvo una duración de 16 días en los que quedó evidencia de la inferioridad de los liberales. Inició el 11 de mayo de 1900 en Palo Negro, Santander. El ejército conservador estaba comandado por el general Próspero Pinzón y el liberal por los generales Uribe y Gabriel Vargas Santos. El ejército de gobierno se posicionó en el Alto de Girón con 20.000 hombres para impedir que 8.000 liberales llegaran hasta Santa Fe de Bogotá. Cuando los ejércitos se encontraron, los conservadores tomaron la iniciativa en el combate a fuego, que se fue intensificando en los días siguientes, y lograron resistir un repentino ataque nocturno de los liberales gracias a la llegada de refuerzos, hecho que los ayudó a consolidarse en el terreno y hacer retroceder a los liberales, quienes sucumbían en el sofocante calor a causa de las enfermedades y la falta de suministros, pues no consideraban la rendición. El 26 de mayo, los liberales abatidos se vieron obligados a huir por los montes, dejando un campo de batalla con 4.600 muertos y 2.000 prisioneros. Días después, la población y tropas liberales de refuerzo, guarnecidas de la ciudad de Cúcuta, fueron sitiadas durante un mes por el ejército conservador. Guerra de guerrillas. Después de Palo Negro, las fuerzas liberales quedaron gravemente diezmadas y los combates contra el ejército nacionalista continuaron de manera irregular. Los comandantes liberales más preparados continuaron luchando con sus tropas a pequeña escala, dejando puntos importantes del país al mando de fuerzas irregulares. De esta manera, la lucha entre los bandos se trasladó a cada pueblo, proliferando por todo el país las guerrillas, aunado a las milicias que ya existían antes de la guerra. Los grupos de guerrilleros, sin formación militar, atacaban con su arma preferida, el machete. La indomable guerrilla fue dirigida por figuras como la de Ramón Marín, mulato corpulento que antes de la guerra fue trabajador de las minas de Frías. Fue él quien controló las guerrillas en el departamento de Tolima, saqueando haciendas, bloqueando el transporte entre Bogotá y el río Magdalena y afectando las zonas cafetaleras. Este fenómeno se dispersó como la pólvora por todo el país. En Cundinamarca, Boyacá y Santander hubo constantes combates entre las guerrillas y el ejército que desgastaron ineludiblemente a la población civil.
Golpe de Estado. Como ya se mencionó, la llegada de San Clemente a la presidencia había agudizado el conflicto entre liberales y conservadores, y más aún entre los conservadores históricos y los nacionalistas. Por ser un hombre muy avanzado en años, abandonó la sede del gobierno y dejó en su lugar al vicepresidente José Manuel Marroquín. Pero al no estar de acuerdo con las gestiones de Marroquín, volvió a ocupar las funciones de la presidencia. A él le tocó enfrentar el inicio del levantamiento liberal, pero el 31 de julio de 1900 fue derrotado por los miembros de la facción conservadora histórica y miembros del Partido Liberal para nombrar a Marroquín como nuevo presidente. Este hecho de ceder el poder definitivamente a los conservadores históricos no fue suficiente para convencer a los liberales alzados en armas y sus simpatizantes de terminar con el conflicto y establecer negociaciones. Tratado de Wisconsin. Los beligerantes liberales, agotados por el desgaste en las batallas, comprendieron que las negociaciones eran la única salida para este laberinto de muerte, por lo que reiteraron al gobierno su disposición para terminar la guerra. Ya el gobierno había promulgado a mediados de 1902 un decreto ofreciendo a todo rebelde la amnistía si se entregaba antes del 1 de julio del mismo año, pero pocos se rindieron. Después de que el general Uribe se embarcara hacia Nueva York para fortalecer sus unidades sin éxito, decidió rendirse y el 24 de octubre de 1902 firmó un armisticio en la finca bananera de Neerlandia. Seguidamente el general Benjamín Herrera, quien se encontraba fortalecido y dispuesto a luchar en Panamá, puso también fin a la guerra el 21 de noviembre de ese mismo año a bordo del barco de guerra estadounidense Wisconsin, donde comisionados liberales y conservadores acordarían la paz. El tratado concedía a los rebeldes la liberación de los prisioneros políticos, amnistía para todos los revolucionarios que aceptaran los términos, la cancelación de las deudas de los liberales en Centroamérica por el gobierno nacional y convocatoria del Congreso para resolver el futuro del Canal de Panamá, la reforma política y el problema monetario. En Chinacota, norte de Santander, los generales Ricardo Jamarillo y Ricardo Tirado Macías también aceptarían el armisticio. Rafael Uribe. Establecida la paz, las guerras civiles se concibieron como hechos desgraciados que era necesario no continuar reproduciendo por el profundo daño que dejaron, y no tardaron en hacerse manifiestas las recriminaciones entre los propios copartidarios. El general liberal radical Rafael Uribe, después de las estériles batallas en la guerra, firmó el armisticio y se incorporó nuevamente a la vida política de Colombia. Si antes fue partidario de las armas, ahora que había visto las fatídicas consecuencias de las guerras, se dedicó a impulsar cambios políticos y sociales a través de la concordia. Doctor en leyes y periodista, fue miembro del gobierno de la presidencia de Rafael Reyes en 1905, fungiendo como diplomático en países de Sudamérica, impulsor de la educación universitaria moderna y el derecho laboral colombiano. Fue elegido senador de la República. Vivió 12 años más después de la guerra, pero fue asesinado a golpes de hacha por dos humildes trabajadores de Bogotá mientras se dirigía al Congreso. Hoy día se conserva un monumento en el lugar de su muerte. Separación de Panamá. Antes de la guerra, Panamá formaba parte de Colombia. Este territorio fue lugar de grandes victorias para los liberales al mando del general Benjamín Huerta. El ambicioso proyecto de la construcción de un canal que permitiera el paso entre los océanos ya estaba en manos de una débil empresa francesa, que posteriormente se declaró en quiebra, y el gobierno colombiano aplazó la construcción a manos de los franceses con motivo de la guerra civil. Durante el conflicto, los liberales ocuparon la zona, se adueñaron del ferrocarril y bloquearon el paso de los barcos, que abastecían a las tropas del gobierno. En 1901, cerca de 1.500 liberales armados entraron en la ciudad de Colón en vagones de ferrocarril, donde lograron cortar la comunicación. Este hecho fue clave para que Estados Unidos mandara a sus acorazados al Istmo de Panamá con la finalidad de asegurar el paso en la importante vía comercial y proteger el patrimonio de empresarios americanos en el territorio, el 25 de noviembre de 1901. Los políticos colombianos sabían de los afanes imperialistas de los norteamericanos en el Caribe, y hubo un momento de alivio cuando Estados Unidos se retiró del Istmo al firmarse la paz. Sin embargo, después de la guerra, Estados Unidos ya tenía sus ojos puestos en la construcción del canal.
así que valiéndose de la modificación de tratados internacionales con Inglaterra que le impedían su intervención en el Istmo y sobre todo la doctrina Monroe, estaban preparando las negociaciones con Colombia para obtener el proyecto del canal. Estados Unidos firmó un acuerdo con el diplomático colombiano Tomás Herrán, donde se permitía a los norteamericanos realizar excavaciones en el Istmo. Disipado el desorden de la guerra, el Senado colombiano revisó el tratado y lo desaprobó para buscar otras alternativas, provocando que Estados Unidos apoyara los movimientos de independencia en Panamá liderados por Manuel Amador Guerrero. El 3 de noviembre de 1903, Panamá consiguió su separación de Colombia y Estados Unidos el Istmo, a un año de la Guerra de los 1000 días. Novelas de Gabo. El Nobel Gabriel García Márquez sitúa dos de sus novelas más famosas en los tiempos de esta guerra. Su abuelo materno, el coronel Márquez, participó en la Guerra de los 1000 días y esperó hasta su muerte la pensión prometida por el gobierno a los veteranos de la guerra. Hechos que tomó como inspiración para la novela El coronel no tiene quien la escriba. Dentro de la novela, 100 años de soledad relata sucesos de la guerra en el pueblo de Macondo y la participación de uno de los personajes principales en el bando liberal, ese coronel que muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo, el coronel Aureliano Buendía.